Bien, feliz sábado. Feliz sábado. Amén. Sean todas y todos nuestros hermanos y hermanas bienvenidos a la casa de nuestro Dios. De una manera muy especial queremos darle un saludo a todos los amigos que hoy nos honran con su presencia. Nos gustaría ver a todos los amigos que nos visitan hoy colocarse en pie. Todos los amigos, por favor, de pie. Amén. Y la iglesia de Guatire les da una bienvenida. Sean todas y todos bienvenidos a su casa. Pueden sentarse. Gracias por estar aquí con nosotros. Me alegra a mí también y a nosotros, a la iglesia en general, en pleno, ver el testimonio viviente aquí dentro de la iglesia. Nuestra hermana Magalis, el Señor te siga bendiciendo. Nuestra hermana Nora y su familia, me alegra verla por aquí nuevamente. ¿Cuántos estuvieron aquí el día de la última Santa Cena? Ese día después que finalizó la Santa Cena, yo leí la cita bíblica que leyó la hermana Carmela. Ellos no estuvieron porque el hermano Roberto estaba enfermo y ellos no estuvieron aquí. Y esta cita bíblica yo la leí después que finalizó la Santa Cena. Vamos a echarle una ojeadita nuevamente. Vamos a ubicarnos en el libro de Nehemías, en el capítulo 1. Nehemías capítulo 1, y vamos a leer los 4 primeros versículos. Si algún hermano está sentado al lado de alguien que no tenga un ejemplar de las Sagradas Escrituras, por favor colabore con el que tiene a su lado. Dice así la palabra de nuestro Dios. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susá, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y ellos me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando yo oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ese día de la última Santa Cena, yo les pregunté a la iglesia que si sabían por qué Nehemías había llorado. Y les dije que si querían saber por qué lloró Nehemías, bueno, que yo se los explicaría en mi siguiente predicación. Y eso es lo que vengo a explicarles en esta mañana, por qué lloró Nehemías en aquella oportunidad. Pero para nosotros comprender esta situación, por qué Nehemías lloró, necesitamos estudiar, analizar los eventos que provocaron o que causaron la época en que vivió Nehemías. Si nosotros estudiamos esta palabra, esta frase, sin estudiar un poco de historia, es como que usted venga a unas fiestas patronales por ejemplo, aquí mismo de Guatire tenemos la fiesta de San Pedro, que usted venga a participar en esa fiesta sin saber por qué se celebra esa fiesta. Está participando de algo que usted no conoce ni sabe. Entonces, para usted participar de esa fiesta, deben explicarle de qué se trata, con qué motivo se celebra. Y nosotros necesitamos, pues, conocer un poquito de historia para entender la época en que vivió Nehemías. Y todos sabemos que la historia del pueblo judío comienza con el llamado de Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, que le da la orden: vete de Ur, de tierra de los caldeos,
a la tierra que yo te mostraré. Allí Jehová puso en marcha un plan maravilloso para que viniera el Mesías y trajera la salvación a este mundo. Eso ocurrió, ese llamado de Abraham ocurrió aproximadamente unos 2000 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero desde que Jehová llama a Abraham, transcurrieron 1000 años para que Israel tomara nombre o renombre como una nación. Y fue en el reinado de Saúl, David y Salomón en que Israel tomó un significado como nación. Y en el reinado de estos tres reyes, en el gobierno de estos tres reyes, la bandera de Israel ondeó orgullosamente como una nación. Y el rey David llevó en grandes proporciones luchas y añadió al territorio de Israel grandes tierras, peleas, guerras. Y cuando muere el rey David, antes de morir, él le cede el trono a su hijo Salomón y le da una orden que la encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2, que él le dice a su hijo, porque era un muchacho, le dice: sé hombre. Esta orden que le da el rey David a su hijo es la misma orden que le da Jehová a Josué cuando le entrega el mandato o el liderato del pueblo de Dios antes de cruzar el río Jordán. Le dice: esfuérzate y sé valiente. David le dice a su hijo: sé hombre. Y cuando nosotros comparamos la lectura siguiente, tanto del libro de Josué como el libro de Primera de Reyes, son las mismas órdenes: esfuérzate y sé valiente en poner por obra lo que mi siervo Moisés te ha dado, la palabra, la ley de Dios, para que te vaya bien en la vida. De eso se trataba la escuela sabática en esta mañana. Y si usted conoce la Biblia, usted sabe que Jehová se le apareció al rey Salomón, a Salomón, y le dijo que pidiera lo que quisiera. Se me apareciera a mí. Pide lo que quieras. Y todos sabemos que Salomón pidió sabiduría. Y dice que Jehová le dijo que por cuanto esto has pedido, Jehová le dio sabiduría, le dio riquezas, le dio la vida de sus enemigos, le dio todo, a tal punto que dice la palabra de Dios en el mismo libro de Primera de Reyes, que no ha habido rey tan sabio ni persona tan sabia como Salomón hasta ahora. Salomón escribió de todos. Salomón escribió el libro de Eclesiastés, escribió Proverbios. Salomón habló de todas las cosas. Fue un hombre tan sabio que venía gente de lejos a preguntarle cosas a este rey. Y salían tan impresionados que una reina dijo que tan solo, ni siquiera la mitad de lo que yo pensaba me han contado de usted. Pero tristemente, el fin de este rey no fue nada bien. Vamos a leer un poco de la historia del final de la vida de este hombre. Vamos a ubicarnos en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Dice: el título de este capítulo en mi Biblia dice: apostasía y dificultades de Salomón. Pero el rey Salomón amó, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. ¿Por qué?
porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón, oiga bien, con amor. Y aquí viene la enfermedad. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, se arrepintió de sus pecados. No dice así, ¿verdad? Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Jehová le había dado una orden a su pueblo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 34, Jehová le había dado una orden a su pueblo que no se llegara a mujeres extranjeras. Y cuando nosotros observamos este pasaje, a Salomón la Biblia no reprende que Salomón haya tenido 1000 mujeres. Si yo de broma puedo con una, imagínate con 1000. Una y me tiene loco. Imagínense este hombre con 1000 mujeres. Debe haber mandado a grabarle el nombre a cada una, ¿verdad? Para acordarse el nombre de todas. Y la Biblia no reprende a él esto, sino que fue con mujeres extranjeras, gente de las cuales Jehová había dicho que no se llegaran a ellas. Y una de las cosas, mis hermanos, que voy a desviarme un poquito aquí, un alto aquí, que nosotros como cristianos debemos entender que si hay algo valioso que nosotros tenemos y que debemos cultivar, es la fe. La fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor siempre nos ha dicho en su palabra: no os unáis a yugo desigual. ¿Por qué? Porque dice el Señor: porque ciertamente harán inclinar tu corazón tras dioses ajenos. Y una de las cosas que nosotros debemos tener también como cristianos es ver cómo comenzamos en el camino de la fe. Pero si hay algo muy, muy importante o más importante es cómo terminamos. Salomón comenzó bien, pero terminó mal. Y uno se pregunta cómo un hombre tan sabio, con tanto poder, con tanta sabiduría, terminó de esta manera. Y quiero compartir con ustedes 2 lecturas más sobre personas que comenzaron bien en la fe, pero terminaron mal. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, el versículo 4 nos dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el versículo 10 finaliza diciendo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A todas las iglesias, a las 7 iglesias del Apocalipsis, se les da esa observación: sé fiel hasta la muerte y yo te daré una piedrecita blanca. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré que te sientes conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En estas 2 citas que les mencioné ahorita, tengo contra ti que has dejado tu primer amor y sé fiel hasta la muerte. El Señor nos observa desde el principio de nuestros días hasta el final y nos dice que tu fin sea como tu principio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros iniciamos nuestra carrera cristiana, al principio caminar con Dios es por amor, al principio caminar con Dios es con fe, al principio caminar con Dios es dejarlo todo y poner nuestra mirada en la cruz del Calvario. Pero tristemente, con el transcurrir del tiempo, con el pasar del tiempo, nos vamos enfriando, nos vamos quedando. Y el postrer cristiano ya no es como el cristiano de principio. Y por eso encontramos en la Biblia frases como esta: el Señor preocupado por su pueblo, sé fiel hasta la muerte, persevera, el que llegue hasta el fin, el que llegue al final del camino, a ese yo le daré la corona de la vida.
Y el apóstol Pablo habla de esto como una carrera. La vida cristiana es una carrera. Y es lo que voy a leer, dos citas aparte de esta que les leí ahorita, desviarme un poquito del tema. Vamos al libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 26, para leer otro personaje que comenzó bien, pero terminó mal. Aquí sí vamos a leer unos cuantos versículos. Segunda de Crónicas, capítulo 26, dice lo siguiente. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en Jerusalén, en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolía de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jagnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Ur-Baal y contra los amonitas. Versículo 8. Y dieron los amonitas presente a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Y edificó también Uzías torre en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Maasías gobernador, y de Ananías uno de los jefes del rey. Versículo 12. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes y arcos, y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Cuántos versículos van? 15. Vamos a ver qué nos dice el versículo 16 sobre este personaje. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Qué pasó con este rey? Comenzó bien, pero terminó mal. Dice que su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso. Él era rey, no era sacerdote. El poder se le subió a los sumos. Comenzó bien, pero terminó mal. Vamos a ver el último personaje. Vamos a ubicarnos en el libro de Filemón. Filemón es un librito que está justo antes del libro de Hebreos, pegadito allí al libro de Hebreos. Filemón. Vamos a leer los versículos 23 y 24. Este es un libro de un solo capítulo.
Aquí Pablo le está escribiendo a Filemón y en el versículo 23 y 24 se está despidiendo. Le dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aquí nombra a un personaje llamado Demas y lo señala como su colaborador. Vamos ahora al libro de Colosenses, un poquito más atrás, Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, y nuevamente Demas, el colaborador. Y vamos ahora a segunda de Timoteo, una cita muy conocida por nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículos, vamos a leer del versículo 6 al 8. Dice el apóstol Pablo aquí, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Esta es una cita bíblica insignia de todo cristiano. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo escribe esto? El apóstol Pablo ya está para ser sacrificado, dice él aquí a principio de la lectura. Yo estoy seguro que ya de este camino no me desvía nadie. Yo he corrido, he peleado y estoy seguro que mi corona, mi premio final me va a ser entregado. Él lo está afirmando. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? El versículo 10 nos dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo. El colaborador de Pablo lo había desamparado. Yo he peleado mi buena batalla, yo he corrido mi carrera. Este se quedó atrás, pero yo estoy seguro que yo he vencido, dice el apóstol Pablo con toda seguridad. Volviendo al tema de la historia judía, cuando murió el rey Salomón, hubo una gran división en las filas militares del pueblo de Dios. Los pecados sensuales de este rey, fueron los que llevaron al pueblo de Dios a la ruina espiritual. Cuando muere este rey, ocurre una división en las filas militares y 10 de las tribus emigran hacia el norte. Dos de las dos tribus restantes emigran hacia el sur. Las tribus del norte se les dio el nombre, quedaron con el nombre de Israel. Y las dos tribus del sur se les conocieron como Judá. Cuando usted lee los libros de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, el libro de las Crónicas, usted se da cuenta, después de esta división que hubo en el reino, cómo cayó este pueblo tan bajo. El pueblo llegó a su momento más oscuro cuando comenzaron a atacarse ellos mismos desde adentro. Usted lee el libro de Segunda de Reyes, capítulo 16, y el pueblo comenzó, se vendían hasta el estiércol de paloma para comérselo. Madres se comían a sus hijos. Y cuando usted analiza esta lectura,
a fondo, ahí en ese pueblo, en ese momento de la historia, se desató literalmente el infierno. Y en ese momento, en el año alrededor del año 722, Dios castigó a las 10 naciones del norte. Fueron invadidas por el reino asirio y fueron llevados cautivos a esa nación. Los que escaparon, los que lograron escapar, escaparon hacia el sur, hacia Judá. Y Judá siguió siendo una nación judía por alrededor de unos 300 años. Hasta el año 586, que fue invadida por Nabucodonosor y fueron llevados cautivos a Babilonia. Allí comienza la cautividad babilónica. Y en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 36, Segunda de Reyes, capítulo 36, registra el fin de la historia de Judá. Segunda de Reyes, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Vamos a leer los versículos 18 y 19. Primero, dice: asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todos los llevó a Babilonia y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén. Y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Quiero que mediten en estas dos palabras: la casa de Dios y el muro de Jerusalén. Más adelante les explicaré por qué quiero que mediten en estas palabras. Cuando nosotros leemos el libro de Daniel a principio, que leemos que dice: en el año tercero el rey Nabucodonosor subió a Samaria y la sitió y llevó cautivo al rey porque el Señor entregó en sus manos los utensilios. Suena como romántico esto, suena como un poquito romántico. Pero cuando usted lee el libro de Lamentaciones, usted se da cuenta que la cuestión no fue tan bonita como se pintó en el libro de Daniel. Usted quiere tener idea de cómo quedó la ciudad santa cuando fue invadida por este rey. Vea los documentales de la Segunda Guerra Mundial, cómo quedó la Alemania destrozada. O vea documentales recientes de Siria, cómo está Siria devastada ahorita, para que tenga una idea de cómo quedó Jerusalén cuando fue sitiada por este rey. El libro de Lamentaciones dice que más bienaventurados fueron los que murieron a espadas que los que quedaron vivos. Fueron atados y llevados cautivos a más de 1.300 kilómetros, caminando, sin comida, sin agua. Y dicen los historiadores que el que iba caminando y se caía porque ya no podía, lo arrastraban y se iba desmembrando vivo en el trayecto. Y de los que iban atrás, el que podía agarrar lo que se le desmembraba, lo agarraban para comer. El pueblo de Dios comiéndose al pueblo de Dios. Triste panorama. El Salmo 137, cuando puedan leerlo, lo leen en casa. Se escribió en este momento triste de la historia. El lugar majestuoso donde se presentaba, donde se manifestaba la gloria de Dios, quedó totalmente destruido. Se había acabado el canto del pueblo de Dios. Y el versículo 20 nos agrega una palabra final aquí. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Hubo un rey llamado Ciro que dio un decreto
Lo encontramos en el versículo 23 del mismo capítulo que acabamos de leer. Nos dice: así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Lo que está diciendo Ciro aquí es que el pueblo de Dios suba a edificarle su templo, a reedificar su templo. Este momento de la historia es conocido como el segundo éxodo. Y la división de la salida del pueblo de Dios de la cautividad se dio en 3 partes. El primer lote subió en el año 538, comandada por Zorobabel. 80 años más tarde subió otro lote en el año 458, comandado por Esdras. Y 18 años más tarde subió el tercer lote, su comandante en jefe era Nehemías. Por eso les pedí que recordaran las palabras del templo de Dios y los muros de Jerusalén. El centro del libro de Esdras es el templo de Dios. Esdras sube, después de Zorobabel, el templo de Jehová es restaurado, es reedificado, y Jehová había sido comenzado a alabar, a ser alabado de nuevamente en su templo. Y el corazón del libro de Nehemías son los muros de Jerusalén. El centro del libro de Esdras es el templo de Jehová. Y el corazón del libro de Nehemías son los muros de Jerusalén. Pero sigan meditando en esas palabras que más adelante voy a explicarle algo sobre esto. Cuando Esdras sube a reedificar el templo de Dios, para cuando regresa, Ananí, el hermano de Nehemías, habían transcurrido casi 100 años desde que había subido el primer lote de judíos. En el libro de Esdras, en el capítulo 2, en el versículo 54, leemos allí que subieron con Esdras 42.660 judíos, sin contar sus siervos y sus siervas, que eran más de 7.000. Subieron más de 50.000 personas. Reconstruyeron el templo, iban sábado tras sábado a adorar a Dios, y los muros de Jerusalén en ruinas. Ni uno tuvo la voluntad de reconstruir los muros. Por eso es que cuando Ananí vaya y Nehemías le pregunta: ¿cómo está mi pueblo? ¿Cómo está mi gente? Allá están adorando a Dios en medio de ruinas. Hay una versión que la quería traer, que habla más claro, que dice: allá en Jerusalén están dando lástima y adorando a Dios en medio de las ruinas. Por eso Nehemías llora al ver la condición de su pueblo. Nehemías pensaba que iba a escuchar palabras más positivas, más alentadoras, y se encuentra con esto. Todo cristiano sabe, mis queridos hermanos, todo cristiano conoce pues y sabe que al uno bautizarse, este cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Y nosotros no podemos hacer con este cuerpo lo que nos venga en gana, porque este cuerpo ya es sagrado, no nos pertenece. Pero ¿qué representan los muros en nuestras vidas? Vamos al libro de Isaías en el capítulo 49. Isaías 49, versículos 15 y 16. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre?
aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Lo que nos está diciendo el Señor aquí a nosotros, a su pueblo, la vida de ustedes son como muros delante de mí. La vida de ustedes son como muros delante de mí. Nuestras vidas son delante de Dios lo que eran los muros para Jerusalén. Pero mis queridos hermanos, ¿qué pasa con nuestros muros? ¿Cómo están nuestros muros? Tristemente, nuestros muros están por el suelo. Nuestros muros están derribados. ¿Y cómo llegamos a ese extremo? ¿Cómo llegamos a este momento? Por el descuido, por la negligencia. ¿Cómo se derriba un muro? Se le afloja un ladrillo primero, luego se afloja el otro, hasta que se va y se cae. Y si usted no lo repara, se va cayendo y se va cayendo el otro hasta que el muro cae por completo. Pero ¿cómo llegan nuestros muros a llegar a este momento? Haga en casa un quiz, un autoanálisis, un evalúo, una autocrítica. ¿A qué hora me paro yo en la mañana a orar? ¿Qué tiempo leo la Biblia durante el día? ¿Qué tiempo le oro a mi Dios durante el día? ¿Cuándo fue la última vez que vine a la iglesia un sábado de tarde? ¿Cuándo fue la última vez que vine a la iglesia un lunes? ¿Cuándo fue la última vez que vine a la iglesia un miércoles? ¿Qué testimonio tienen mis familias, mis familiares, mis hermanos de mí? ¿Qué testimonio tienen mis vecinos de mí? Mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, ¿qué testimonio tienen de mí? Hagamos eso al llegar a casa y veremos el resultado. Al ver la condición de mi iglesia, hago como Nehemías. Una iglesia que ya prácticamente no tiene liderazgo. Una iglesia departamentos que no tienen líderes. Y una iglesia tan grande, numerosa en su feligresía. Y los lunes los hermanos que vienen caben en una sola banca. El día miércoles, si acaso, se llenan las dos bancas. Y hoy sábado la iglesia está repleta. Cosas que son inexplicables. Hagamos eso, mis queridos hermanos. Por estas bancas han pasado cientos, miles de personas que hoy no están con nosotros. Sí me preocupa eso, es preocupante. Pero más preocupante es, la iglesia está llena de hermanos, pero ¿qué están haciendo por su iglesia? Tiene que dolernos la iglesia, hermano, dolernos, sentirla. Así como el Señor movió a Ciro, muchos piensan que Ciro por su acto era creyente. No, Ciro no era creyente. Simplemente que Dios mueve el corazón de las personas y las cambia para que se haga su voluntad. Si el pueblo de Dios no predica, si la iglesia adventista no predica, el Señor moviliza otras denominaciones para que hagan su trabajo. Si el pueblo de Dios no quiere hacer nada, la iglesia adventista no quiere hacer nada, el Señor moviliza a otras personas. Dice el libro de Nehemías en el capítulo 2, versículos 17 y 18. Cuando Nehemías llega a la ciudad, a Jerusalén, dice que hace un recorrido pues para observar
la situación en que estaba la ciudad. Y después de hacer este recorrido y analizar, reúne a todo el pueblo y le dice lo siguiente: y les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro y no estemos más en oprobio. Y les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y todo el pueblo respondió: levantémonos y edifiquemos. Que este sea nuestro pensamiento. Levantémonos, mis hermanos, de donde estamos dormidos y edifiquemos las bases de nuestra iglesia. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Toca, Padre, nuestros corazones, que este no sea un sábado más en nuestras vidas, que este no sea, Padre, un sermón más, sino que sea, Señor, el inicio, Padre, el reinicio de una vida espiritual consagrada a ti. Ayúdanos, Señor, a poner en obra lo que hemos escuchado, a ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Y así, Señor, tu pueblo pueda enrumbarse y así poder escuchar de ti: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Danos la seguridad, Señor, que tú irás con nosotros al salir de este recinto, de este tu templo. Y tráenos con bien a la tarde, Señor, para la despedida de sábado. Son peticiones que hacemos en el nombre de Cristo Jesús.